Wow, yo, ¿qué le digo? Antes del 2017 en los Yankees, yo 100% le diría que sí. Que yo pienso que ya en otro equipo yo hubiera estado en Grandes Ligas. 100%. Cuando se estaba aproximando el tiempo de la firma, ya el aire, como quien dice, era diferente. ¿Cómo estaba la milla? Yo estaba hasta 95 millas, gracias a Dios. ¿Sabe? Como firmé en Estados Unidos, yo tenía 18 años, que ya era el cuarto año mío de bachiller. Yo pichaba de 90 a 93 y a veces se me zafaban mi pala 94 y 95. Bueno, sí, me pasan a veces así pensamientos por la mente, pero Dios es tan bueno que le da, como quien dice, nuevo aliento a uno. Y, por ejemplo, yo he tenido 3 cirugías en el codo. Y a mí me hicieron una tomillón, me hicieron una limpieza y la otra vez fue tira de hueso. Bendiciones, mi gente. En este momento le damos gracias al Todopoderoso que nos permite llegar a ustedes. Gracias a esta plataforma de YouTube. Les invito a cada uno de ustedes que se sigan suscribiendo para más contenido como el que vamos a subir a continuación. En este momento le damos la bienvenida a un pelotero, un prospecto, un joven que se ha esforzado por mantenerse en lo que es el béisbol. Le damos la bienvenida a José Mesa Jr. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones. Gracias por tenerme en su plataforma y un saludo a todos los oyentes y a todos los que verán esta entrevista. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios, y mejor que estoy aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno. Mi hermano, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo nací en Cleveland, Ohio, pero me crié desde los 5 años aproximadamente en República Dominicana, en Santo Domingo. Ok. ¿Tu niñez, cómo fue? ¿Parte fue en Estados Unidos o toda fue en Dominicana? Sí, mi niñez fue una niñez buena, en verdad. Gracias a Dios le doy siempre por permitirme muchas cosas que quizá otros en el momento no pudieron. Y me mantuve siempre desde pequeño, como quien dice, viajando con mi padre y con mi madre. Y me la pasaba en Estados Unidos también como en Santo Domingo. Desde que creciste, viste que tu papá estaba inclinado totalmente al béisbol, tu familia de béisbol. ¿Tú siempre te inclinaste por el béisbol o tú tenías otra meta? Bueno, ¿qué les digo? Desde pequeño, en verdad, yo recuerdo que yo estaba como en primer grado. Y aparte que yo siempre he tenido el amor por el béisbol, yo me crié en un hogar cristiano. Entonces, yo recuerdo que allá en la casa de nosotros se quedó un predicador que se llamaba Jerónide. Y yo veía cómo ese hombre predicaba y desataba la palabra cuando él predicaba. Y desde pequeño siempre tenía buen discernimiento. Y entonces, para no cansar la historia, yo desde pequeño yo escribí en una hoja que yo en la temporada sería pelotero y en la temporada muerta iba a ser pastor. Entonces eso, como quien dice, han sido los 2 sueños míos desde pequeño. Tremendo. ¿A qué edad comenzaste a jugar? Yo desde que tengo uso de razón tenía una pelota y un bate en mi mano. Yo me dormía desde que nací. Uno le pregunta a mi padre, yo me dormía con el uniforme puesto, hasta con los ganchos puestos me dormía yo. Wow, tremendo, mi hermano. Háblame un poco de cómo tú lo hacías, porque tu papá en Grandes Ligas, ¿a qué edad ya tu papá estaba en Grandes Ligas? ¿Qué edad tú tenías? No, desde que yo nací, gracias a Dios, ya mi papá estaba en Grandes Ligas, que digamos ya estaba establecido. Él era abridor con los Indios de Cleveland y me mantenía, como quien dice, siempre viajando con él. Como era el más joven del grupo, los hermanos míos quizás no viajaron tanto con mi padre y mi madre como yo. Como yo era el más joven, ya yo estaba en el colegio y pude disfrutar, como quien dice, de 3, 4, 5 años hasta que entré en el colegio de viajar con mi padre. Ok, cuando entras al colegio, ¿tú sacabas tu momento para practicar también? Sí, nosotros, aparte de que siempre nos manteníamos jugando, ¿sabes? Muchachos, al fin nos manteníamos jugando con los hermanos míos mayores. También nosotros estábamos en la liga deportiva que jugábamos los sábados. A veces teníamos práctica durante la semana, pero usualmente usted sabe que uno siempre jugaba era los sábados. ¿Siempre fuiste inteligente para adquirir y tener el conocimiento del béisbol?
Para el béisbol sí, siempre fui inteligente, gracias a Dios. Desde pequeño observaba mucho y veía la forma de trabajo de los otros profesionales que estaban alrededor de mi padre y veía la ética de trabajo también de mi padre y siempre fue algo que se inculcó en mí. ¿Cómo tú iniciaste? ¿Siempre jugaste pitcher o era otra posición? ¿Te gustaba? No, a mí me gustaba jugar infield. Yo siempre jugaba tercera base, sobre todo segunda. Esas eran las posiciones que a mí me gustaba y por el brazo fuerte siempre querían ponerme a pichar, pero mi papá le decía que no, que al yo ser hijo de él, siempre querían que yo pichara, como me veían como pitcher, pero mi papá decía que nosotros teníamos que batear para vengarnos los jonrones que le daban a él. Ok, tremendo, ¿eh? Mi hermano, cuando comenzaste a definirte ya, que tú dijiste, me voy a enfocar porque quiero una firma, yo quiero ser como mi papá, quiero estar en un equipo de Grandes Ligas también. ¿A qué edad fue eso? Bueno, yo siempre he tenido sueño de jugar Grandes Ligas, desde que nací, como le dije. Yo siempre he tenido sueño de jugar pelota y jugar Grandes Ligas. Pero ya cuando las cosas se pusieron más serias fue cuando me mudé a Miami, ya a los 15, 16 años me mudé allá. Y allá entonces estaba en un colegio que yo podía estudiar por la mañana y practicábamos en la tarde. Entonces ya ahí yo jugaba infield y pichaba también y simplemente, como quien dice, me desarrollé mejor como pitcher, aunque cuando venían los tiempos del draft, que ya eso fue un poco más adelante, en cuarto año, ahí también me llamaron para yo ser bateador, pero ya como quien dice me veían como pitcher y ya yo tenía mi mente hecha de que yo iba a ser pitcher como mi papá. ¿Tú filmaste en Estados Unidos? Sí, yo filmé del draft en Miami. ¿Cómo fue el proceso cuando entras al college para mantener el brazo, la mecánica, el nivel de estudio, subir de milla, que yo sé que es duro también? Háblame un poco de esa historia cuando ya comenzaste a formarte y comenzaron a darte seguimiento. En el bachiller, a lo primero fue un poco difícil porque yo estaba un poco sobrepeso, disculpe. Yo estaba un poco sobrepeso cuando estaba en Dominicana, entonces fue una bendición doble, como quien dice, cuando llegué a Miami, porque me pude enfocar más en los estudios y también habían unos ejercicios más fuertes que me llevaron a mí a arreglar mi físico, a arreglar mi condición como atleta y me llevaron a un nivel más alto que quizá en el momento yo no lo tenía, porque uno siempre, como quien dice, puede ver talento que uno tiene jugando, pero no tiene una gran disciplina, como quien dice, detrás del trabajo. Entonces cuando yo llegué a Miami, ahí verdaderamente fue de bendición, porque teníamos un plan de trabajo como al estilo profesional. Nosotros antes de empezar la temporada teníamos que si un mes, 2 meses de puro condicionamiento, que era corredera, pesa, para botar libra, poner nuestro cuerpo ready. Entonces ya cuando entraba noviembre, diciembre, ya ahí nosotros jugamos unos cuantos torneos para entonces la temporada que se aproximaba, que empezaba más o menos en enero, febrero, por ahí. Ok. Mi hermano, ¿tuviste que trabajar duro para lograr tu objetivo? Sí, claro, gracias a Dios. Aparte que yo veía que mi padre siempre trabajaba fuerte, después de que le dije cuando llegué a Miami, ya que yo arreglé, como quien dice, mi físico y mi condición, ya ahí yo trabajaba fuerte, ya eso era lo único que yo conocía y eso es como dicen los americanos, como que esa es mi naturaleza ya. Ya lo que yo conozco es que desde que me levanto estoy trabajando. Le invito a cualquiera que me caiga atrás, como quien dice, en cuanto a rutina, a ver si aguantan. Tremendo. ¿Sabes por qué hago énfasis en esta pregunta, mi hermano? Porque hay muchos deportistas que ellos quieren un sueño, pero lo quieren sentado en su casa. Y tú creciste sin la necesidad de a lo mejor querer ser pelotero. Tu padre te había apoyado en otra carrera que tú hubiese querido y te había ido bien también. Pero decidiste arriesgarte, trabajar duro. O sea, no te importó que había un ambiente de dinero, que había un ambiente cómodo, sino que tuviste que desacomodarte para trabajar duro. Mi hermano, llegó el tiempo de la firma. Háblame de eso. Bueno, cuando se estaba aproximando el tiempo de la firma, ya el aire, como quien dice, era diferente. ¿Cómo estaba la milla? Yo estaba hasta 95 millas, gracias a Dios. ¿Sabe? Como firmé en Estados Unidos, yo tenía 18 años
que ya era el cuarto año mío de bachiller, yo pichaba de 90 a 93 y a veces se me zafaban mi pala 94 y 95. Wow. Pero el comando estaba bueno, gracias a Dios, los rompientes súper bien. Y como quien dice en Estados Unidos, es una edad relativamente joven, porque todavía tú estás en bachiller, que no eres maduro, como quien dice, que saliste de una universidad. Y cuando llegó el tiempo de que ya estaba por firmar, iban mucho escabos a los juegos míos y yo me sentía bien, en verdad, porque ya me sentía como que era un profesional. Usted sabe que cuando ya están hablando de que a fulanito lo van a firmar y uno veía que uno estaba parando y estaban todos los escabos viendo, que uno iba para el bullpen, ahí se paraban 15, 16 escabos a ver a uno lanzar, uno se sentía bien. Sí. Y entonces más cuando tú sales a pichar y las cosas te salen bien también, gracias a Dios. En la temporada que firmaste, ¿tuviste que lanzar mucho inning? ¿O tú firmaste en tryout como en Dominicana? No, en bachiller yo lancé aproximadamente, yo creo que fueron 80 innings, lancé yo en bachiller. Entonces cuando firmé, como había pichado mucho, cuando los Yankees me cogieron en el draft, había pichado mucho, me pusieron que el contrato era para el 2013 en vez de para el 2012. Okay. Entonces, como quien dice, para yo simplemente hacer un descanso. Exacto, la IVP, sin game algunas veces, y ahí por lo menos conocí el sistema, hasta luego entrar en el entrenamiento, que era en el 2013. Mi hermano, háblame un poco del draft. ¿Cómo se da eso? Porque es un sistema que lo han querido implementar en nuestro país. ¿Qué pasa con un pelotero ya cuando le dicen, mira, a ti te dicen los Yankees te firmaron o te van a firmar o qué pasa en ese proceso ya que te van a draftear? Por ejemplo, cuando te dicen, Mesa, te cogimos los Yankees, son tantos, esto y esto. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el sistema del draft es un poco complejo, como aún más de lo que uno piensa. En el sistema del draft los scouts van y te ven, entonces te dejan lo que es una carta de interés, esa carta tú la llenas. Entonces tú se le envías de nuevo para atrás y te hacen diferentes preguntas como si fuera un tipo de entrevista. Okay. A veces los scouts van en persona a tu casa, que fueron como 2 equipos, y simplemente te dejan tu carta y tú le das lo que, como quien dice, la información que ellos requieren o que están pidiendo, aparte de lo que ya están viendo. Entonces cuando se acerca el draft, ya más o menos tú tienes los rumores de que te vamos a coger en tal ronda, que si yo qué, ahí me decían, te vamos a coger entre la ronda del 4 al 6, del 4 al 8, entonces empiezan a llamarte y te dicen, por ejemplo, en el 2012 fue el primer año que se implementó lo que era el salario, como la capa, que no podían pasar de cierta capa por firma si no tenían que pagar un impuesto. Entonces ahí empezaron ellos, mira que tenemos tanto para tal ronda, ¿lo quiere coger? Y si usted le decía que no, pues ellos, ok, ¿cuánto es que tú estás buscando más o menos que te queremos firmar? Tanto. Ok, ahí iban y trataban de buscar a otra persona o trataban de negociar contigo. Ok. Entonces, cuando viene ese proceso, ¿dónde estabas tú cuando te llaman los Yankees? Bueno, el primer día, el primer equipo que me empezó a llamar fue San Luis. Entonces San Luis me estaba ofreciendo un precio que no era como con acorde a la ronda que estábamos. Entonces cuando yo vi que ellos no me cogieron y los otros equipos que llamaron estaban ofreciendo más o menos similar, yo lo que dije fue, bueno, ya yo hice mi mente, yo tengo que ir para la universidad, tengo que ir a meter mano un año más, con el favor de Dios, y a firmar una firma mejor el próximo año. Esa fue mi mentalidad. Okay. Yo me acuesto a dormir, porque ellos empezaron, el segundo día empezaba como a las 7 de la mañana, entonces yo me recosté otro rato, y de repente me llama el scout de los Yankees, que había hablado mucho conmigo, y me dice, oye, ¿dónde tú estás? Digo, yo estoy en mi casa, normal, tranquilo. Me dice, ¿pero tú no estás viendo el draft? Digo, no, ya yo dejé de ver eso. A mí no me habían cogido. Dice, pero me dice como dicen los cubanos. Dice, oye, ¿estás comiendo? Pollo. Sí, ya te sabes. ¿Estás comiendo? Decía, ¿qué? Nosotros acabamos de coger en el draft. Vamos a ver si hacemos un negocio, que si yo qué, para que te filmemos. Tenemos que hablar los números para que te filmemos, con el favor de Dios. Y yo le dije, no, pues está bien. Ahí se me metió una emoción, una alegría, aunque era una ronda de que la 24, que si yo qué, que es más lejos que lo que ellos me habían dicho, pero como quiera uno se siente como un alivio. Sí. Y ahí agarré y me fui con mi papá para el gimnasio a comerme los hierros. Ok. Entonces ya tú sabías que los Yankees te habían cogido y te iban a hacer una oferta. Te hicieron la oferta, mi hermano. ¿Aceptaste? ¿Cómo te sentiste?
Me sentí bien, gracias a Dios, porque quizá no era el máximo, o sea, lo que uno estaba buscando, pero gracias a Dios se me quitó un peso de encima y también recibí una beca que gracias a Dios actualmente la estoy usando para la universidad. Ok. Y gracias a Dios me he sentido bien, no tengo quejas, en verdad. O sea, mi hermano, que es una bendición poder firmar en Estados Unidos. Sí, claro, es una bendición porque si usted ya tiene una beca para la universidad y el equipo te quiere firmar, pues ahí tú le negocias, mira, yo tengo tal beca que es equivalente a tal precio, póngame por lo menos eso en el contrato, que por ejemplo si te dan un bono de menos, te pueden dar una beca de, digamos, $100,000, $200,000, que esa beca usted la puede usar para la universidad que usted quiera. Hay muchos beneficios en esos temas, por eso estamos profundizando en ellos. Mi hermano, llegaste a los Yankees, 2013. ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, mi impresión fue que ya, como quien dice, ahí no hay muchachos, porque usted sabe que de por sí los muchachos de 16 años vienen de Dominicana, pero son 2 o 3, y ya cuando yo llegué, ya yo lo que veía era gente de 19, 20, 21, muchachos que salían de colegio, veía muchos brazos potentes también, pero como quien dice, nunca me intimidé, porque yo firmé con una promesa y firmé con una palabra que quizá uno mismo en su inmadurez retrasaba el proceso de Dios, el plan de Dios, pero siempre firmé con mi confianza, sabiendo de que Dios me llevó ahí con un propósito y me sentía bien, en verdad. Mi hermano, un consejo para los peloteros que están perdidos, creyendo de que el ego, el orgullo lo va a llevar a una firma. El ego de tu poder pretender o de estar prepotente en tu barrio, en tu comunidad, en la misma pensión donde están. Un consejo para esos peloteros, porque tú tienes un fundamento cristiano y realmente, si habíamos hablado de ego, tú hubieras nacido a lo mejor y hubieras tenido eso, pero no hay forma de que hablando contigo se identifique la palabra ego ni orgullo, mi hermano. Gracias primeramente por esa palabra, Sí. porque aparte de conocerlo usted, eso significa mucho para mí, para mi formación. Así es. En verdad eso es un halago, No es así. una palabra como quien dice para mi padre, como que es un elogio para ellos, Es así. escuchar eso. Un consejo que yo le pudiera dar es que un americano una vez me dijo a mí que el juego se trata de gente humilde o de gente que van a ser humildes. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la palabra y no con la palabra. Pero hablando en base al juego, el juego es un juego de falla. Que si usted da 3 hits en 10 turnos, usted está bateando 300, pero usted falló 7 veces. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un juego de humilde o de gente que van a ser humildes, que quizá usted cree que usted está aquí arriba y puede ir a dar un bajón hasta aquí. Poderoso. Entonces, cuando usted está aquí arriba, usted se siente como el rey, pero cuando está aquí abajo, ¿cómo se siente? Humillado. Entonces, lo mejor es usted mantenerse humilde todo el tiempo y pensar, como dice la misma palabra, pensar del otro aún más que tú, para que tú puedas ser bendecido. No tener un concepto de sí mismo más del que debe de tener. Muy Entonces, tremendo. el consejo de mí para un pelotero sería que siempre se mantenga humilde, que trate bien a las personas que están a su alrededor todo el tiempo, que respete a todo el mundo y que ahí verán verdaderamente cómo se va a manifestar el plan de Dios en su vida. Tremendo. Mi hermano, tu primera temporada en los Yankees, ¿cómo te fue? Mi primera temporada me fue bien, gracias a Dios. Yo, por ejemplo, 2013 me operaron del codo, porque yo firmé medio lesionado del codo, pero gracias a Dios cuando me recuperé en el 2014, lancé, fueron como 10 innings o algo así, porque estaba recuperándome la tomillón, pero me fue súper bien, gracias a Dios, y después de ahí el resto, como quien dice, fue historia. Entraste en un proceso de tomillón. ¿Cómo fue eso? ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste acongojado? ¿Te sentiste mal porque ves los tipos tirando y tú sabías que podía tirar ese año y de repente, wow, una cirugía? Háblame del proceso mental que viviste. Bueno, ahorita mismo yo estaba hablando con un compañero que estuvo conmigo en ese tiempo, que en el 2013 yo estaba programado para ir por lo menos para la clase A corta, y ahí ya yo estaba lesionado, me molestaba el codo, y cuando por fin hablé nos dimos cuenta que tenía 2 roturas en el ligamento. Wow. Pero no me sentí triste en sí, porque ya mi papá había pasado por ese proceso. Entonces yo vi cómo Dios lo bendijo a él y cómo él se recuperó,
y hacia dónde él llegó y qué él hizo luego de. Entonces, por ejemplo, al él ir adelante de mí y tener ese proceso, yo me sentí bien. O sea, bien. Es algo tremendo, porque hay una imagen ahí, o sea, es como el león diciéndole al cachorro, no te detengas, que yo pasé lo mismo y estoy aquí adelante. Amén. O sea, amén. Muy tremendo, mi hermano. Iba. Entonces, al él ir adelante de mí, me dejó tener, ¿sabes? La paz y la tranquilidad de que yo sabía que todo iba a salir bien. Entonces, eso pasó. Yo la mentalidad mía fue, Dios permitió esto para ya sanarme, como quien dice, de lleno del codo. Por completo, sí. Entonces, ese año, tiraste poco inning. Tu mayor experiencia en Liga Menores, tu mejor juego. Bueno, que gracias a Dios, primeramente yo he disfrutado de muchos juegos que me han gustado, ¿sabes? Como que en niveles... Háblame del más impresionante. Esto fue Dios, esto no fui yo. El más impresionante yo diría que fue... Yo diría que fue en AA en el 2017, si tengo que pensar, lo que era un juego que yo llevaba un no-hitter hasta el sexto inning. Y ahí habían bateadores, Barfield, que tenía 37 jonrones, una cosa así, Mark Chavis, que era de 30 y pico jonrones, prospecto uno de Boston, Henry Urrutia, Grande Liga el año antes con los Orioles, estaba ahí, ¿sabes? Había muchísimos bateadores que eran una alineación de alto nivel. Y yo lo dominé, yo relajé con ellos, gracias a Dios, que desde el primer inning yo me decía, Dios mío, vamos a hacerle carrera. Cuando yo saqué el primer inning, digo, vamos a hacerle carrera. Le hicimos como 7 al abridor, digo, voy en coche. Digo, voy en coche. Y gracias a Dios, ese juego yo tiré 6 innings con 8 ponches. Y me dieron un batecito partido ahí, pero le hicimos out en segunda al corredor, que se cayó entre medio primero y segunda. Tremendo, mi hermano. Mi hermano, voy con una pregunta y quiero que seas sincero en esta parte. Que no sé si es el Espíritu Santo que me está ministrando o qué. Pero lo que tú has hecho en Ligas Menores, ¿tú crees que si hubiese firmado en otro equipo estuvieras en MLB? ¿O Dios te ha procesado? Wow. Yo, ¿qué le digo? Antes del 2017 en los Yankees, yo 100% le diría que sí. Que yo pienso que ya en otro equipo yo hubiera estado en Grandes Ligas. 100%. Porque en el 2017 en AA, yo terminé la temporada con 25 innings en blanco. Yo lancé 5 blanqueadas en línea como abridor. En una cosa que los bateadores que estaban ahí, Pira Alonso, todos esos bateadores son estelares en Grandes Ligas ahora mismo. Y yo lo dominaba a ellos, gracias a Dios. Entonces yo pienso que por lo menos ese año yo hubiera tocado Grandes Ligas. Pero ese año me cogen regla 5 los Orioles de Grandes Ligas. Y ahí yo sí sé que ha sido proceso de parte de Dios, porque usted sabe que obviamente si usted no hace la cosa al 100, como Dios le está determinando y le está pidiendo, no puede haber de por sí un fruto al 100 tampoco. Así es. Porque si usted no está dando lo que Dios requiere de usted, usted no puede recibir lo que quiere recibir. Así es. Entonces, entendemos bien que, óyeme, mi hermano, vete a ti lanzar y la trayectoria que tú tienes. Bueno, a ti te conoce tú el mundazo, donde quiera que tú vas, por lo que tú eres, y nadie se imagina, ni siquiera. Cuando yo comencé a hablar contigo, nunca me imaginé que tu padre fue Grandes Ligas, que era un caballete en Grandes Ligas, en Dominicana, y todo eso. Y en base a todo eso es que todo el mundo te quiere y te sigue. Mi hermano, yo quiero que tú me hables de un momento difícil que tú hayas pasado en los últimos días. Momento que tú dices, bueno, dejaré... ¿Tú nunca pensaste en quitarte de la pelota? Bueno, sí, me pasan a veces así pensamientos por la mente, pero Dios es tan bueno que le da, como quien dice, nuevo aliento a uno. Y, por ejemplo, yo he tenido 3 cirugías en el codo. Y a mí me hicieron una tomillón, me hicieron una limpieza y la otra vez fue tira de hueso. ¿El brazo está hecho? El brazo está hecho, pero gracias a Dios estamos bien. De Dios. Y, por ejemplo, en el 2021 yo trabajaba fuerte y una persona muy cercana a mí me
me decía como que por qué yo trabajaba tan fuerte. ¿Sabe? Como no quiero decir que perdió la esperanza en mí, pero verdaderamente viniendo de esa persona, en el momento me podía doler. Porque una persona muy, muy cercana a mí. Okay. Y esa persona yo la vi que siempre trabajaba fuerte. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que esa persona me va a decir a mí que por qué estoy trabajando tan fuerte si eso fue lo que yo aprendí alrededor de ese ambiente? Sí. Entonces, yo en el momento, gracias a Dios, mantuve mi fe y mi frente en alto y siempre dije, por algún propósito estoy trabajando. Que allá en Dominicana, jocosamente, siempre se dice, Dios no se queda con el sudor de nadie. O sea, en cada lección dijiste, wow, pero cuando el doctor te decía hay que operarte, cualquiera se frena y dice, Dios, pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Otra cirugía? En la última, verdaderamente sí que